La historia de hoy resulta absolutamente increíble para aquel que la oye por primera vez. Y como toda historia en donde interviene la creencia o la religión, pues tiene diferentes puntos de vista, diferentes matices, dependiendo de que se crea o no en ella. Yo voy a tratar de exponerla objetivamente y tal y como pasaron los hechos. En síntesis, un lama tibetano fallece y se reencarna en un bebé español nacido muy cerca de donde me encuentro, en la Alpujarra granadina. Es reconocido por otro lama, discípulo del que había fallecido, es llevado por sus padres a un monasterio budista donde el propio Dalai Lama reconoce que es la reencarnación del lama fallecido y es entregado por los padres para que sea instruido y reverenciado en el monasterio como lama. Y ese bebé pasa la gran parte de su vida, su niñez y su adolescencia en el monasterio y acaba pues saliendo de allí, se marcha cuando es mayor de edad e intenta integrarse en la vida occidental normal. Vamos a conocer estos detalles de la historia, vamos a analizarla para intentar comprenderla. ¿Cómo se reconoce a un bebé en el que se ha reencarnado un lama? ¿Qué piensan los padres que entregan a un monasterio donde va a vivir lejos de la familia, lejos de sus hermanos y sin afecto ni un cariño de las personas que le rodean, entre monjes tibetanos? ¿Cómo resultó que ese niño aceptó su vida? ¿Cómo ve ese adulto, que hoy en día es un adulto, a su historia vivida allí? ¿A qué se dedica actualmente? ¿Sigue dentro de la vida de los lamas o qué es de él en la actualidad? Pues todo esto lo vamos a analizar y vamos a conocer detalles para intentar descifrar esta historia, que es un lama, que es el budismo tibetano, que es el Dalai Lama, y los detalles para entender toda esta historia. Para comprender nuestra historia, empecemos por los conceptos. El budismo tibetano o lamaísmo es uno de los diferentes tipos de budismo que existen en nuestro planeta y que engloba sobre un 6% del total de los budistas. Nació en el Tíbet, en pleno Himalaya. Himalaya es una palabra que en sánscrito significa Hima, significa nieve, Laya significa lugar, por tanto, esa gran cordillera del Himalaya es el lugar de la nieve. Y es un sitio, pues, santo y venerado, por supuesto, por los tibetanos, que constituyeron allí, desde tiempos milenarios, una teocracia donde el Dalai Lama pues era el jefe espiritual y el jefe del Estado, donde había una inmensa comunidad de monjes y un pueblo pues que vive bastante pobreza, imbuido, por supuesto, por la religión budista. Lama, para los budistas, significa maestro. Son aquellas personas que se distinguen por su sabiduría y son capaces de alumbrar, de enseñar el camino de la sabiduría a sus seguidores, a sus discípulos. Y Dalai Lama, que del sánscrito Dalai significa océano, Lama maestro, el Dalai Lama, que es el jefe máximo, es el maestro océano, indicando que tiene una sabiduría como el océano inmensa, capaz de enseñar el camino al resto de los budistas tibetanos. En sí, el Dalai Lama, según la creencia del budismo tibetano, es la reencarnación de un santo patrón del Tíbet, que era el Avalokitesvara. Avalokitesvara, cuando fallece, pues se ha ido reencarnando en los sucesivos Dalai Lama, según la creencia de estos budistas. Pues bien, conociendo ya estos factores, un lama llamado Yeshe decidió expandir el budismo hacia Occidente y dedicar su vida
a enseñar a los occidentales el mundo del budismo para expandir el budismo tibetano. Y llegó con su discípulo, otro lama, Zopa, Yeshe y Zopa, llegaron a Ibiza, donde vivió una pareja, Paco y María, que vivían una vida como hippies en las Baleares. Comenzaron a escuchar estas palabras, estas sesiones de los budistas, y se sintieron bastante impactados hasta el punto de ingresar en el budismo, de practicar el budismo. María, en concreto, en aquella época fue diagnosticada con un cáncer. Ella no quería operarse ni tratarse, asistió a un retiro budista. Ella incluso declara que para ir preparándose y aceptar su muerte, ellos creen en la reencarnación, con lo cual la muerte para ellos es un tránsito, no es un grandísimo drama. Y María, eso consolidó su creencia en el budismo. Y de hecho María vivió 24 años con ese cáncer sin operarse, hasta que finalmente ya, pues 24 años después, decidió operarse y resultó que se quedó muy contenta después de la operación. Pues bien, María y Paco se trasladan de Ibiza, dejan esa vida de hippies y vienen a la Alpujarra, muy cerca de aquí, como digo, en Granada, en España, donde instalan un centro budista. Y ahí nace su quinto hijo, Osel. En ese tiempo fallece el lama Yeshe. Y los budistas tibetanos, cuando fallece un lama, buscan entre los niños nacidos en aquella época para ver en quién se ha reencarnado el lama. Así, su discípulo Zopa comienza a buscar por los centros budistas de Occidente, porque tenía la idea de que su maestro, como él quería expandir el budismo en Occidente, pues casi con total seguridad se habría de reencarnar en un niño occidental para tener mayor penetrabilidad y poder predicar más fácilmente dentro de Occidente, al ser reencarnarse en un niño occidental. Así que llega al centro budista de la Alpujarra, en un pueblo que se llama Bubión, y el lama Zopa reconoce en ese niño, que tenía un año prácticamente, pues reconoce que su maestro, el lama Yeshe, se ha reencarnado en él. Entonces convence a la familia de que viajen hasta la India. ¿Por qué la India y no el Tíbet? Porque en 1950 China invade el Tíbet, el Dalai Lama y sus seguidores tienen que huir a través del Himalaya y se escapan a Nepal, y después a la India, donde constituyen en la India pues el gobierno tibetano en el exilio. El Dalai Lama es el líder espiritual y el jefe de Estado, es una teocracia. Pero en 2011 el actual Dalai Lama decide renunciar a su cargo político y sigue solamente como líder espiritual religioso de los budistas tibetanos. Pues bien, la familia es convencida a viajar hasta la India, a Dharamsala, en el norte de la India, donde está ese gobierno en el exilio tibetano. Por cierto, los chinos pues destruyeron en el Tíbet unos 6.000 monasterios, prohibieron la religión, y Tíbet pues tuvo un cambio dramático. Pasó de ser un estado teocrático a ser un estado pues dominado a manu militari por los comunistas chinos. La familia, volviendo a nuestra historia, pues llega a Dharamsala. Allí se entrevistan con el Dalai Lama y es sometido el niño, con 14 meses, es sometido a unas pruebas. Le ponen, por ejemplo, unos objetos. Entre ellos se encuentra un objeto que usó el lama Yeshe, y el niño, dicen que elegía el objeto que usaba el lama Yeshe, con lo cual y además haciendo unas pruebas
pues religiosas y pues llegan a la conclusión de que este niño es sin duda la reencarnación. Osel es, que como se llama el niño, es la reencarnación del lama Yeshe. Y desde entonces, con 14 meses, ese bebé es declarado lama y ingresado en el monasterio en Nepal. Su familia se le permite vivir cerca del niño para que puedan visitar al niño de vez en cuando. Y ese niño es instruido y venerado como lama desde los 14 meses. Cuando la familia lleva unos meses allí en Nepal, en Katmandú, pues ocurre algo realmente también un poco rocambolesco. Hay una visita del entonces rey de España, Juan Carlos, una visita oficial. Él había oído de la historia de Osel, el lama granadino, y entonces manifiesta a las autoridades de Nepal que quiere conocer a Osel y a su familia, que tiene entendido que viven allí. Las autoridades nepalíes no conocían esos detalles y entonces sale a la prensa y el gobierno chino presiona al gobierno nepalí para que no renueven el visado de la familia de Osel, que era renovado cada 3 meses. Con lo cual, la familia tiene que marcharse de Nepal y Osel queda solo en el monasterio, rodeado de unos 8 o 10 servidores que le atienden en todas sus necesidades. Él vive en un monasterio donde hay miles de budistas y muchos de ellos niños, pero él vive apartado con especial consideración en una casa donde se le somete a una durísima disciplina. El de mayor dice que él se sentía venerado en público y absolutamente esclavizado en privado, porque su vida era estudio, estudio y estudio en los textos sagrados budistas, en las oraciones, y tiene que estudiar, por supuesto, tibetano, inglés y español. Él ha declarado que su primer idioma es el tibetano, después el inglés y el tercero el español. Ya solamente puede visitarlo la familia en momentos muy esporádicos de vacaciones. Y así pasa su niñez y su adolescencia sometida a esa durísima disciplina y venerado al mismo tiempo. Un lama no puede ser besado, ni se le puede tocar la cabeza, ni puede ser abrazado. Ese niño vivió su niñez y su adolescencia sin una ternura, sin un abrazo, sin un cariño, porque la religión budista lo prohíbe. Él tenía su consideración de lama y tenía que ser tratado como tal. Los padres se separan. Paco en una temporada se instala cerca de un monasterio y uno de sus hermanos ingresa también como monje budista para poder estar algún tiempo más con su hijo. María se vuelve a Ibiza. El matrimonio, Paco y María, han tenido 7 hijos. María ha tenido 9 hijos. Realmente una madre espectacular que ha tenido una inmensa cantidad de hijos. Y muy esporádicamente, una vez al año, pues Osel iba a visitar a su madre. Y a partir de los 13 años visitaba un pequeño periodo de vacaciones a su madre y allí pues él declara que quedó estupefacto con la vida en Ibiza. Era pasar de un monasterio. En el monasterio, y según las leyes budistas, está absolutamente prohibido tener ningún tipo de relación sexual. Solo hay hombres, no hay mujeres. Y además las leyes budistas pues fundamentalmente obligan a no matar, por supuesto, a no robar y a no mentir absolutamente nunca. Entonces este adolescente, este niño que llega a Ibiza y ve aquello, pues se queda absolutamente deslumbrado. Es como quien del planeta Tierra pues visita otro planeta. Y a los 17 años convence a las autoridades religiosas budistas de que si él va a predicar en Occidente tiene que conocer cómo viven los occidentales y cómo piensan. Y los convence que a los 17 años va a ir a un instituto durante 3 meses en Ibiza para conocer aquello. Él
se siente en principio un bicho raro, es rechazado por sus compañeros porque incluso le hacen bullying, porque lo consideran una persona absolutamente extraña. Él no cuenta a nadie quién es, él adopta incluso un nombre falso, Nicolás, pero con el tiempo dice que se siente atraído por la droga, por aquella parte más oscura, más negra de la sociedad occidental, y que tiene curiosidad en conocer aquello, y como él propiamente declara, se convierte en un chico malo. Vuelve al monasterio y ya tiene porque él vivió toda su infancia y toda su adolescencia con el deseo de salir del monasterio y vivir una vida normal y reencontrarse con su familia, pero siempre tenía la gran presión sobre su conciencia de que aquello era traicionar a los que lo habían elegido como lama, con lo cual nunca fue capaz. Y ya con 17 años decidió que quería abandonar el monasterio, y con 18, cuando cumple la mayoría de edad, lo lleva a cabo. Se vuelve para Ibiza y comienza una vida para él de recomposición de su propia personalidad, de adaptación al mundo que consideramos normal. Él llega a vivir en la calle, viaja por el mundo, viaja por Suiza, por Canadá, por Estados Unidos, California, Hawái, y entonces pues tiene un hijo y vuelve un poco a recomponerse en una vida normal. Actualmente es un hombre de una gran espiritualidad, es un hombre de una gran sabiduría, porque no en vano ha pasado toda su infancia y toda su adolescencia dedicado a estudiar. Habla los 3 idiomas que ya he dicho, tibetano, inglés y español, y actualmente pues vive dando conferencias, instruyendo sobre el budismo. Ha organizado una ONG que es la Global Tree Initiative, dedicada a fomentar la plantación de árboles en todo el mundo, y él declara de que su hijo jamás lo ingresaría en un monasterio, que los niños tienen que vivir con los padres, respeta profundamente el budismo, él participa mucho de esa religión, aunque ya no es monje, y no guarda rencor a sus padres. Dice que sus padres tenían 7 hijos, tenían unas condiciones muy precarias, y que sus padres hicieron pues lo que podían hacer. Y es un hombre que dice que no guarda rencor, pero que lleva 20 años recomponiéndose, reconstruyéndose para intentar vivir una vida normal. Una interesante historia, una historia de muchísimos matices, de muchísimas perspectivas, y que cada uno sacará una idea sobre ella. Suscríbete al canal, ayúdanos de esta manera a fomentarlo y que se haga más grande, y no te pierdas las historias que seguirán saliendo.